Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto Córdoba Chan y hoy les hablaré sobre mi artículo de investigación, el cual lleva como tema los efectos del desconocimiento de los derechos laborales en los trabajadores del sector hotelero en Cancún. Tendremos como palabras clave en el derecho laboral, los trabajadores, el abuso laboral y la Ley Federal del Trabajo y el sector hotelero. Durante mucho tiempo se han enfrentado problemáticas y han existido problemáticas en el sector, dado que muchas veces la falta de información de estos temas han hecho que el trabajador no sepa ni cómo defenderse ni qué herramientas usar para que tenga un soporte legal, por lo que estas personas quedan incomunicadas, por decirle de alguna manera, o denominarlas, por las cuales no van a poder ni meter realmente las manos ante tales situaciones y por lo tanto el patrón o incluso la empresa logra su cometido, siendo un acto ilegal, pero lamentablemente no fundamentado o no declarado como un delito, dado a que estas personas no se dan cuenta de que son víctimas mismas de este delito. Como justificación tenemos que el tema, vamos a hablar más de una observación, hablamos de realidades que se comprueban con números y estadísticas realmente, dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social durante la pandemia ha dicho que se han perdido 25.708 plazas solamente en los meses de abril a julio del 2020. Una cifra alarmante y negativa totalmente, dado que los trabajadores ya de que por sí tenían problemas actuales por la falta de estos desconocimientos, actualmente con la pandemia se han visto aumentar, se han visto en cifras más altas, drásticas, por este tema. No podemos echarle la culpa al COVID y no podemos echar todo por ese tema, porque realmente ha existido desde mucho antes. Y decía mismo Ángel Naranjo, un autor, que la Ley Federal de Trabajo es una de las leyes que están especialmente dedicadas a este campo. ¿Y por qué entonces queremos realizar esta investigación? En realidad es para, primeramente, descubrir qué efectos tiene este desconocimiento y posiblemente dar una propuesta a este problema y dar una solución que capaz no lo resolucione inmediatamente, pero disminuya y ganemos más terreno en este tema. Como antecedentes tendremos muchos temas muy alejados de este en particular, pero sí tendremos temas que hablen en la generalidad del mismo artículo. Decía Marlene Ruiz que uno de los antecedentes más importantes es en el derecho laboral, es cuando se crea y se necesitan leyes especiales para el trabajador. Tenemos como primer antecedente el artículo 123 de la Constitución mexicana, y tenemos ya especialmente que se requirió una ley que específicamente fuera para el trabajador y para la relación del vínculo jurídico entre patrón y trabajador y empresa. Se trabajaba con la Ley Federal del Trabajo. Esta creció y se formó gracias a estos ideales de la necesidad de una regulación para que no existieran injusticias. En nuestra pregunta de investigación decidimos mencionar y decir que cómo identificar cómo afecta el desconocimiento de los derechos laborales en los trabajadores del sector hotelero. Como objetivo general, como obviamente la pregunta ya nos mencionaba, es determinar qué efectos tiene en los trabajadores de este sector en cuanto lo que la causa es el desconocimiento de sus derechos. Como objetivos específicos tenemos detectar las afectaciones más comunes en el campo laboral, en definir cómo los enfrenta, detectar las consecuencias que deja estos sucesos a los trabajadores y distinguir por medio de encuestas cuántas personas en el sector hotelero son víctimas actuales de este suceso. En el marco teórico tendremos tres teorías que podrían sustentar nuestra investigación. Primeramente por la de la licenciada Livia Reyes, el cual nos habla sobre el derecho y su rama en el derecho laboral, el cual nos menciona que en el poco manejo de la información actualmente de la sociedad sobre temas del rubro legal y
la falta de existencia de parámetros específicos de las leyes que no son tan comunes. Esta nos va a mostrar que van a existir hasta dependencias que no son necesarias y que las dependencias que son necesarias actuales para la ley no están fungiendo, o las que pocas que existen no están trabajando de manera eficaz y ágil. Como segunda teoría tenemos al trabajador y al trabajo de Almamar. En esta menciona sobre el sentimiento de la organización y la composición organizacional del trabajador. En cuanto se le da voz al trabajador, se le pide la opinión y se puede certificar en qué estatus de satisfacción se encuentra el trabajador en su campo y definir qué problemas tiene en este mismo campo, podremos lograr una satisfacción del trabajador por el cual no va a tener más problemas adelante y no tendrá problemáticas que se le manejen por temas legales o alguna injusticia, porque en determinados periodos se les va a pedir una opinión en la cual se logra un buen funcionamiento y el estatus altos de satisfacción de cada trabajador. En una tercera teoría, por decirlo así, llamarla así, es la Ley Federal del Trabajo, el cual ya como lo hemos mencionado, va a trabajar para fungir y para crear leyes que se adapten al trabajador y a sus situaciones en las cuales él se vea beneficiado en el vínculo patrón en trabajador y un posible tercero, que es la empresa. Estas van a trabajar de manera flexible y se crean con el fin de la reducción de injusticias en este sector. Como metodología, al momento de realizar nuestros proyectos, en este modelo se manejaron dos tipos de herramientas, el cual fue un formato de cuestionarios y de entrevistas, en las cuales vamos a obtener, o con propósito se hicieron para obtener información real de la situación actual de Cancún y tener más graficado lo que se está pidiendo o lo que se necesita. Realmente en población, pues como obviamente lo hemos dicho y hasta el mismo título lo identifica, nos especializamos especialmente en trabajadores del sector hotelero, los cuales son más vulnerables ante este tipo de injusticias y que pues logran a veces llegar a peores consecuencias en el abuso laboral. Como muestra vamos a tener en los cuestionarios a 60 laborantes con totalidad de 100 personas que se dedicarán exclusivamente al sector hotelero por edad, y también dentro de esas se encontrará el 36.7 de femeninas, que constará de 22 mujeres, y del 63.3 que el sexo masculino, que son 37 hombres. En el caso de las entrevistas fue de 90% de hombres y 10% de mujeres, con un total de participantes de 10 personas. El lugar de investigación, un lugar concreto en Cancún, es la zona hotelera, dado que este es el lugar más enfocado en el turismo y en el cual vamos a tener el mayor funcionamiento de hoteles, restaurantes y muchas otras actividades del sector turístico. Para instrumentos y procedimientos, en el caso de la encuesta lo realizamos por medio de links y de Google Forms, en el cual es una plataforma en línea en el cual nos ayuda a recabar información más rápida y más directa, por lo cual se manejaba por medio de compartir por redes sociales estos links para una mayor captación de personas. En el caso de la entrevista, lamentablemente tratamos que sea en línea, pero no se podía, ya dado que muchos trabajadores y algunos casos no trabajadores no tenían la accesibilidad para contestar ni el tiempo adecuado para contestar por medio de línea, por lo cual tuvimos que recurrir a un trabajo de campo físico y personal, asistiendo con ellos a darles una entrevista y obviamente siguiendo los respectivos protocolos impartidos por el Estado. Pasamos ahora a los resultados. Primeramente, una de las preguntas más importantes que realizamos fue de que si conoce sus derechos como trabajador. Recibimos un 46% de un rotundo no y un 34% de lo básico que sabían en tema de leyes y un 20% que sí. Curioso, porque en la siguiente pregunta realizamos si conocían la Ley Federal del Trabajo
y salimos con que solo el 23% conocía este dato realmente. Estamos hablando aproximadamente de que solo 14 personas de las 20 que dijeron que sí sabían sobre sus derechos realmente tienen conciencia de en qué documento legal se encuentran plasmados sus derechos. Esto va a ser muy importante, dado que pensar que conocemos del derecho y de los derechos que nos defienden a veces se puede tergiversar por las limitantes del mismo conocimiento. Otro de los temas que mencionamos y posibles causas del por qué se dé tantas injusticias en el sector fue que no se lee el contrato al momento de firmarlo, y encontramos una muy mala encuesta, ya que encontramos un 54% de que es no y un 46% que es sí. Entonces tenemos que más de la mitad no lee su contrato y solamente se encarga de firmarlo, el cual es muy importante analizar, dado que en este vienen las obligaciones y derechos que se le otorgan al trabajador en su campo laboral. Y agregamos una pregunta que lo veníamos pensando desde mucho antes para dar una propuesta de solución en este mismo artículo de investigación, en el cual preguntamos si ustedes creen necesario en una organización civil que dé información por medio de asesorías jurídicas para que los trabajadores conozcan sus derechos. Recibimos un 83% de aceptación diciendo que sí es necesario, y más adelante en la entrevista lo vamos a preguntar de manera directa, dado que se tiene una relación entre estas dos preguntas, y vamos a encontrar más respuestas positivas. Pasando a la entrevista, vamos a entender y vamos a clasificar que los problemas más comunes en los trabajos van a ser las horas trabajadas fuera de sus horarios establecidas, al igual que los días inhábiles sin goce de sueldo, despidos injustificados, discriminación de capacidades de puesto, realización de trabajos extra y pago incompleto. Es importante mencionarlo porque igual a ellos se les hizo esta pregunta de que creen necesario, y es importante cómo su respuesta fue un sí, pero diciendo que necesitaban que sea ágil, que no se perdiera tiempo, que se diera una explicación concreta de lo que se necesita saber en una generalidad. Por conclusión, tenemos que entender que en Cancún existen muchas injusticias en este sector. Esto queda respaldado por muchas personas que han hablado, por datos mismos del Estado y muchas otras situaciones que hemos visto físicamente. Por lo cual hay que buscar la manera en que los trabajadores puedan solucionar el problema de manera ágil y que las mismas instituciones funcionen correctamente para esas mismas soluciones, porque para eso existen, o la creación de una nueva. Nos dice la rectora Alma Mar que hay que empezar a preocuparnos para que el trabajador deje de pensar que es algo informal, que se elimine la idea de que no hay legalidad en estos actos, y así lograr erradicar la desinformación, la injusticia, y hacer que todo empleado, sea de algún trabajo chico, medio o grande, en el sector hotelero, sea y pueda gozar de los derechos y garantías individuales que tiene en su campo, porque los tienen, están plasmados actualmente y se tienen que respetar. Las nuevas preguntas que nos deja esta investigación, incógnitas que pueden proporcionar nuevos temas de investigación, es: ¿qué acciones deben tomar los órganos del Estado para defender más efectivo al trabajador? ¿Se necesitan leyes exclusivas para que el trabajador del sector hotelero funcione bien? ¿La Ley Federal del Trabajo necesita nuevas reformas adecuadas a los problemas actuales que vive el trabajador? Y estas son las preguntas que pueden dar a más temas de investigación y llevar a nuevos avances en pro del beneficio del trabajador. Como propuesta, nosotros manejamos la creación de un órgano afiliado al Estado para ejercer asesorías e información general en temas legales a los trabajadores, brindando herramientas necesarias para su defensa y exigencia de que sus derechos sean respetados. Es importante que se cree, nosotros viendo la necesidad y escuchando las mismas declaraciones de los trabajadores, creemos que es necesario que se les dé estas asesorías, esta información general, capaz ayudando a solucionar un problema, sabiendo qué exigir, sabiendo que pueden agilizar su proceso, sabiendo en qué cuestiones se tienen que quejar y en qué aspectos se tienen que basar y cómo quejarse. También
creemos que también ayuda a prevenir incluso los problemas, ya que sabiendo estos derechos, ellos ya saben que eso no está correcto y pisa lo ilegal. Por lo tanto, la empresa o incluso el patrón tendría que ser sancionado. Sin nada más que agregar, muchas gracias por ver el video y igualmente les presento a continuación mis referencias bibliográficas y espero que tengan un lindo día. Me despido, mi nombre es José Alberto Córdoba Chan y nos vemos hasta la próxima. Gracias.